Buenas tardes una vez más y gracias por su asistencia, y me indican por favor desde el Ayuntamiento que cumplamos todas las normas de seguridad, de distancia. Como lo estamos haciendo ahora estamos muy bien y vamos a discurrir por una visita a la que yo le tengo mucho cariño. Me imagino que para muchísimos de vosotros es la primera vez que entráis aquí. Por favor, ¿quién ha entrado por primera vez aquí hoy? A este patio. Veo que me lo estaba imaginando. Pues bien, esta tarde vamos a visitar el antiguo convento de Santo Domingo y el convento de Santa Clara. Fijaros que apenas hay distancia. Estamos hablando del desarrollo religioso medieval de Palma del Río. Y hoy vamos a conocer dos edificios cargados con una historia impresionante. No nos vamos a fijar tanto en los aspectos artísticos, sino en los aspectos humanos, en la historia que hay detrás de estos dos grandes conventos. Y vamos a empezar por Santo Domingo, porque Santo Domingo nace como el primer convento de Palma del Río. Para que nos situemos, se lleva a cabo la reconquista de Palma en 1231, queda el pueblo arrasado, la villa que era la muralla y el castillo. En 1245 el rey Fernando III el Santo entrega la villa de Palma por capitulaciones a el reino de Córdoba. ¿Qué significa capitulaciones? Que ha acordado con los habitantes del pueblo un estatus de respeto. Debemos de entender que hay una pequeña comunidad de musulmanes, de moros, más los nuevos cristianos. En 1245, la antigua mezquita, que estaría ubicada exactamente donde se encuentra la parroquia de la Asunción, con esa magnífica vista, pasa a ser un templo cristiano y se llama la iglesia, la parroquia de Santa María. A los pocos años se fundan dos capillas y las dos se hacen en el término municipal, en el extrarradio de la villa. Se fundan las capillas de Santa Lucía y San Cristóbal. San Cristóbal en el cerro más alto de la Vega, y era una ermita bastante visible para proteger a los palmeños en sus tareas laborales. Y Santa Lucía, que es una patrona, una protectora de la peste y de la vista. Esas son las dos primeras capillas de Palma. Nos venimos al pueblo y los palmeños empiezan a organizarse. La primera cofradía que se organiza en Palma es la cofradía de Santa María, en 1398. Viene a ser como una asociación donde los hombres se protegen a sí mismos en caso de que les venga los tiempos mal dados, la pobreza, la enfermedad e incluso algo muy grave en la Edad Media, la muerte. Para la muerte hay que estar preparado, no solamente espiritualmente, sino testamentariamente, y un entierro en aquella época es algo fundamental. La cofradía de Santa María monta un albergue que posiblemente está cerca de la parroquia de Santa María y se empiezan a organizar como colectivo. Al poco tiempo empiezan a nacer distintos hospitales, cofradías en Palma, concretamente 5. La Caridad, que estaba aquí, en la calle Santo Domingo, San Bartolomé, que aún no sabemos dónde se encontraba, el Hospital de Cuerpo de Dios, en la calle Cuerpo de Cristo, el Hospital de María Santísima de la Coronada, en la calle Coronada. Y esos hospitales terminan refundándose en un único, el Hospital de San Sebastián, que nace aproximadamente entre 1400 y 1425. Curiosamente se cumplen ahora 500 años de aquella refundación de los 5 hospitales. ¿Cuáles son los primeros frailes que llegan a Palma? En principio, la primera noticia que tenemos es que llegan los frailes mercedarios de la Orden de la Merced. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo, para poder enterrar a los difuntos pobres, a aquellos difuntos que han sido víctimas de las pestes medievales, las famosas pestes de 1348, que en Palma fue muy dura, tan dura que tuvieron que venir los mercedarios a enterrar a nuestros paisanos. Y en 1400, y entre 1400 y 1408,
se funda el primer convento de la Orden de Predicadores, los dominicos, y se hace donde nos encontramos hoy. Fijaros qué curioso, se hace junto a la muralla, de ahí que el convento está fuera de la cerca, fuera de la muralla, hacia la calle Feria, que entonces se denomina Plaza e Calle. El convento de Santo Domingo se fundó, por tanto, a principios del siglo XV, pero hubo un enfrentamiento entre los frailes y el clero local. Nos imaginamos que incluso con la intervención movilizada de algún sector del pueblo, que echaron a los frailes. Los frailes dominicos salieron despedidos de Palma. Tal fue el fracaso de la orden dominica en Palma, que las instalaciones prácticamente desaparecen, y en las crónicas de la época, casi como una especie de castigo, se cuenta que parte del convento se ha convertido en tabernas y dependencias. Serán los condes de Palma, perdón, los señores de Palma, Luis Portocarrero y su señora Francisca Manrique, cuando en 1478 decidan nuevamente refundar el convento. Y en esta ocasión lo hacen con monjas dominicas. Pero no se sabe en qué circunstancia las monjas se fueron y poco a poco fueron llegando frailes dominicos y empezó a llamársele Casa de Santo Domingo, Casa de los Dominicos, al extremo de que ya al final del siglo XV, principio del XVI, por bula papal, se funda la tercera fundación, el convento de Santo Domingo de Palma. Desde entonces ha tenido brillantes páginas en la historia de Palma del Río. Pensemos que por este convento pasa como prior Fray Luis de Granada, un eminente escritor que ha sido primero prior en el convento de dominicos de Córdoba y lo manda la orden a Palma del Río. Por aquí pasa San Juan de Ávila y eminentes predicadores, y también un fraile escritor como es Fray Tomás Tellado, que nos dejará obras posteriores. El convento se cierra en tres ocasiones. En una primera, con la Guerra de la Independencia. Los franceses desalojan a los dominicos. Luego habrá una segunda. En el trienio liberal, en 1920, el rey Fernando VII, curiosamente el rey Fernando VII, evidentemente impuesto por los liberales, por Riego, expulsa a los dominicos de Palma y se tienen que ir a Cabra. Restituido Fernando VII con todos los poderes en la década ominosa, el rey restituye a los dominicos en Palma y se irán definitivamente en 1835 con la desamortización de Mendizábal. Desde entonces el convento entró en una decadencia espantosa. Fueron destruidos el claustro, solo queda un alero de aquel claustro. Le fueron retirados todos sus bienes. Fue comprado el edificio por la familia Calvo de León, que montó su panteón a los pies de la capilla de la Virgen del Rosario. En esa época de ir desmontando el convento, parte del mismo se convirtió en teatro y posiblemente fue el primer teatro estable de Palma del Río. La mascarilla esta voy a pedir que me haga otro sistema aquí arriba al cráneo. Y el Teatro Estable de Santo Domingo es una referencia del mundo cultural de nuestro pueblo. Después será convertido en colegio electoral en 1870. Durante la Guerra Civil fue economato del Comité Revolucionario. Aquí se distribuía los alimentos y sobre todo las carnes al pueblo. Entradas las tropas sublevadas, ocupan Santo Domingo y lo convierten en centro de los juicios sumarísimos. Los juicios de guerra se realizaron en Santo Domingo y tras la guerra recupera, al poco tiempo, recupera su condición de colegio, colegio de niñas, colegio de la Inmaculada, que ya había llegado en 1928, las hermanas terciarias franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Las terciarias vienen desde Antequera, las trae la familia Calvo de León y desde entonces, desde 1928, están en el convento de Santo Domingo. El convento, después, ya como colegio, ha tenido un evidente crecimiento que se ha notado en modificaciones muy importantes del edificio. El antiguo patio, el antiguo claustro, fue modificado para convertir la galería antigua, la histórica, en galería privada de las hermanas. La iglesia fue restaurada de arriba a abajo, al extremo que hay un dato muy interesante y que ustedes por favor no lo cuenten, y es que el Vía Crucis que rodea el colegio, la iglesia de la Inmaculada de este colegio, fue realizado por Rafael Valverde Luján, y las maderas que utilizó para hacer ese Vía Crucis fueron vigas de la Mezquita Catedral de Córdoba. No lo sé cómo, pero me he enterado. Ahí está el Tajo. Y ese mismo artista talló una Inmaculada que está en el altar. De la época gloriosa del convento queda la Capilla del Rosario, una obra de un barroco tardío, ya un rococó, de una hermosa talla del retablo y de su imagen. Esto es una sinopsis, una breve historia de este convento, donde yo quería que hoy se fijaran en un detalle, que ha crecido sobre la muralla. La muralla, desde esa torre de la puerta de la calle Santa Clara, discurre por detrás de los edificios de la calle Feria y llega a penetrar en lo que es la casa del juzgado municipal y conecta con la Alhóndiga. En los finales de los años 60, 70, había un proyecto de que por aquí iba a haber una calle, de forma que desde la plaza del ayuntamiento podríamos perfectamente ir circulando hasta ese arco. Pero no por este lado, por aquel. La calle desapareció. En los planos está, aprobado por el ayuntamiento, pero la calle desapareció. ¿Cómo desaparece una calle? Pues haciendo obras próximas a la muralla. Nunca supimos cómo y de qué forma. Fueron los últimos coletazos de aquella época tan triste en la que cualquier obra se podía hacer sin ningún tipo de control jurídico y democrático. Desapareció una calle que hubiese sido muy bonita, y hoy todos los palmeños hubiéramos dado la vuelta completa a la muralla de Palmas del Río. Pero al perderse esa calle, se pegó un corte ahí sobre las antiguas casas que estaban a lo largo de donde están ustedes, que es toda la calle Santa Clara desde el siglo XVI. Por cierto, en esas puertas, esas ventanas que ven ahí, hace unos días las religiosas, con muy buen criterio, han picado la pared para arreglarla, como lo vamos a ver dentro de un momento. Esas antiguas puertas correspondían a una casa que hubo aquí, junto con un molino, donde muchos de nosotros habremos comprado aceite en ese molino. Pues una de estas casas se ven todavía las puertas cegadas, tabicadas, porque todo esto estaba habitado. Aquí había muchas casas. Una de ellas era la hijuela de Niños Expósitos de Palma, una casa para dejar los niños abandonados, los niños que no querían los padres o las madres porque habían sido tenidos fuera de un matrimonio legal o de una mujer que no estaba casada. Entonces esas hijuelas, una palabra bastante curiosa, hijuelas de casa expósito, de niños expósito, estuvo durante mucho tiempo en ese muro, y aquí se dejaban a los niños. En otro tiempo estuvo en la calle Santo Domingo, y en otro en la calle Cuerpo de Cristo. Y es que las casas cunas, o las casas de niño expósito, solían ser responsabilidad durante el siglo XIX y principio del XX de la Diputación Provincial, y los ayuntamientos tenían la obligación de alquilar una casa para dotarla con unos mínimos necesarios para atender a esos niños abandonados. Esos niños abandonados generalmente luego se entregaban en adopción, pero pensemos que era una época donde los niños
no tenían ni las vitaminas ni los cuidados que tienen hoy nuestros hijos. Muchos de ellos morían y eran enterrados en esta zona. De ahí que hace tiempo aparecieron restos de huesos de muchos niños y se dijeron barbaridades. Siempre a las pobres monjas se le aplican muchas barbaridades. No, era porque era una casa cuna. Deciros que en esas casas había una mujer que las regentaba, que era la nodriza mayor, la responsable de las mujeres que tenían unos buenos pechos para alimentar a sus niños, las amas de cría, y a las que se le pagaba un dinero para mantener a sus niños. Me cuenta un amigo que un matrimonio que tenía un tejar por aquí, que se llamaba el buen hombre Celedonio Flores Reina y su mujer Carmen Fernández, no tenían hijos. Y entonces fueron a la casa cuna de la calle Santo Domingo y dijeron: el primer varón que entreguen por aquí, lo queremos para nosotros. Le entregaron al niño, lo criaron, y fue un niño, pienso que feliz. Los padres murieron, y con el paso del tiempo aquel niño descubrió que había sido un niño adoptado. Localizó a su madre y se la llevó. Para conocimiento de todos, ese niño era Celedonio, el famoso pastelero que vendía y sorteaba pasteles, dulces, en un canasto de mimbre por las calles de Palma, por los bares de Palma, con unas barajas de cartas en las que si tú comprabas te podía tocar. Mucha gente se llevó a su casa docenas y docenas de dulces de Celedonio, un niño que fue recogido y que un día descubrió que tenía una madre biológica. Todo eso ocurrió entre estos muros. Ahora nos vamos a Santa Clara. Mantenemos la distancia y nos vamos a encontrar todos en el claustro y allí contaremos la vida y milagro del convento de Santa Clara. Gracias una vez más, por favor, por su atención, y me hubiese gustado desarrollar esta visita habitación por habitación, estancia por estancia, pero no es posible por el tema de las medidas de seguridad, porque tendríamos entonces que repetir la historia como 15 o 20 veces para hacer grupos de 10 personas. Así que, por favor, manteniendo la distancia, sí, por favor. Y entonces lo que les pido es eso, mantengan la distancia, si no, y si son familias se quedan juntos, si no, se distraen. Pero en fin, lo vamos a captar todo desde el claustro principal y luego, cuando salgamos, vamos a ir haciendo grupos que vamos a ir entrando en las distintas partes que os voy a explicar. Pero empecemos por este edificio, las monjas de Santa Clara. Bueno, lo hemos oído todo el mundo en Palma del Río desde nuestra infancia, que este convento se fundó porque un hombre mató a su mujer y entonces
para expiar las culpas, fundó el convento de Santa Clara y se creó el mito, la leyenda de la Dama de Blanco, y que aquello fue todo una hermosa historia para poder interpretar la creación de un convento. Pues siento decirle, más de 500 años después, que no fue ningún mito ni ninguna leyenda. Fue una verdad como la copa de un pino. Juan Manosalva mató a su mujer, mató a Marina Díaz Cabeza de Vaca en el año de 1489. Su familia le pidió a los reyes católicos que se hiciera justicia, porque Juan Manosalva, un poderoso caballero 24 de Córdoba y gran propietario de casas en Palma del Río, mató con un auténtico ensañamiento a aquella mujer, no solamente a base de muchísimos golpes y de sufrimiento, sino que la dejó agonizar. Su hermana también pidió justicia para su hermana Marina Díaz Cabeza de Vaca. Y como los documentos son la mejor forma de poder contar la historia, les traigo hoy la petición que hizo Antón Díaz Cabeza de Vaca para que se hiciera justicia para su hermana. Figura en el archivo de Simancas, 1489, y se le pide que detengan y localicen a Juan Manosalva para que ingrese en la cárcel por haber matado a su mujer en la villa de Palma. Evidentemente, si sabemos hoy en día cómo se tratan estos asuntos, pensemos cómo se trataría en 1489. Esto pues se saldó prácticamente como una falta económica. No pasó absolutamente nada. Juan Manosalva era propietario de casas que estaban en el interior de la muralla, porque era ya un hombre que había adquirido un poder económico, y fue comprando distintas casas, las cuales, gran parte de ellas, se conservan en esa unidad, en ese pasillo que acabamos de realizar, desde el patio del Pozo, el patio del Torno, pasando por el patio del Laurel. Todas esas son las antiguas casas que había en la villa de Palma. El convento, dice el breve que expidió el Papa Alejandro VI, que se fundó el 13 de marzo de 1498. Al poco tiempo, en un primer momento, lo que pudo haber aquí son la figura de unas mujeres religiosas que en esa época se les llaman beatas, las beatas. Pero ya más adelante llegan monjas clarisas, primero de Andújar y luego del convento de Santa Cruz de Córdoba, y empieza a dársele forma de convento por las distintas breves y bulas. El señor de Palma, Luis Portocarrero, acoge este proyecto como un cenobio importante, porque es un lugar donde se podrán depositar, y digo la palabra depositar, las hijas de los nobles, las hijas de los ricos y de los propios señores y los condes, porque el concepto de convento femenino de la época no es el que hemos visto muchas veces nosotros en las películas, de esas mujeres encantadoras rezando. Aquí podía haber auténticas señoras metidas a monja que tenían hasta sus criadas y sus casas. Era otro concepto la idea de un convento en el siglo XVI. Pues bien, es curioso que el prior, el fraile que viene a Palma para tomar posesión de este convento y entregárselo a las monjas, se llama Fray Juan de Quevedo. Cuando yo leí eso, me llevé una auténtica sorpresa, porque Fray Juan de Quevedo es el fraile que propone Carlos V como primer obispo de tierra firme en América. Y ese Fray Juan de Quevedo viene a Palma poco antes de partir para América en la expedición de Pedro Arias en abril de 1514. Y curiosamente, en el séquito de Fray Juan de Quevedo, se lleva a varios palmeños. Al menos uno de ellos, tenemos el documento que dice que Alonso López de Amor vende sus propiedades en Palma para poderse irse con el obispo Quevedo a tierra firme. Y efectivamente, este Alonso López Quevedo aparece luego en tierras de Castilla del Oro, lo que hoy es Panamá. Pudo en esa expedición conocer, porque al menos sí sabemos que iba en el barco, Juan Rodríguez Cabrillo. Juan Rodríguez Cabrillo dice más tarde que es de la villa de Palma.
Luego dice que ha ido a América en la expedición de Pedro Arias de 1514, la misma donde va su paisano Alonso López de Amor y donde va Fray Juan Quevedo. Son cabos que hay que atar. Y en algunas de esas pistas están aquí, porque el hermoso convento de Santa Clara se desarrolla a finales del siglo XV, principios del XVI. ¿Quién hace esa obra tan hermosa? La hacen los moriscos. Son los mudéjares que se han tenido que convertir al cristianismo y siguen en la villa de Palma, y siguen trabajando con sus técnicas islámicas, estos capiteles con mocárabes, con cordones, con el ladrillo cerámico tallado, esas figuras que encontramos en otros conventos como en el de Moguer, o piezas muy parecidas en la Alhambra de Granada. Estamos ante las técnicas de la arquitectura andalusí y concretamente la de los mudéjares convertidos al cristianismo, la de los moriscos. Este claustro es obra de los moriscos de Palma. Unos se pudieron quedar y otros tuvieron que irse. ¿A dónde? O bien a Sevilla, que era una urbe más grande, donde podían pasar desapercibidos si eran judeoconversos o eran moriscos, o a las Américas. En cierto modo, el poder omitió preguntar muchas cosas sobre la religión para que mucha gente se pudiera ir. Algunos hicieron fortuna, uno de ellos fue Juan Rodríguez Cabrillo. Pues bien, el convento desde 1498 está ocupado por religiosas y ha ido creciendo en aspectos maravillosos. Por ejemplo, el artístico, el que hemos hablado de los moriscos. Pero por favor, ahora cuando tengamos un tiempecito, nos fijamos en las olambrillas, en estos azulejos pequeñitos que vienen de Sevilla y que son la cabeza de un negro, un damero, una flor, un castillo. Estas son cerámica traída desde Sevilla. Luego volverá a traerse cerámica de Sevilla, pero será para el coro bajo, el sotocoro. Y qué curioso, se vuelven a hacer azulejos y olambrillas, pero en esta ocasión las hace un palmeño, las hace Manuel Ramos Rejano y decora el entorno de la celosía de la reja del claustro. Y se vuelve a recuperar esa tradición. Volveremos a encontrar la cerámica de arista. Si pasamos la mano por estos azulejos, nos arañará los perfiles. Nos encontraremos con la cerámica blanca y azul de Triana, en el pollete del despacho de la abadesa o en los azulejos del torno. Y nos iremos dejando ver cómo una obra ha ido evolucionando desde el siglo XV hasta el siglo XXI, porque Santa Clara está vivo, permanentemente ha ido evolucionando. De forma que a lo largo de los siglos se han ido impactando los distintos estilos y las distintas influencias. La vamos a encontrar también en la iglesia, cómo a partir de un cuadrado se crea una cúpula octogonal sostenida en unas hermosas pechinas. Es una forma, una vez más, inspirada en el mundo morisco, en el mundo árabe, en el mundo islámico, de esa influencia de la divinidad desde la tierra, desde la tierra cuadrada hacia el cielo, que es una forma de diseñar estos claustros, que no deja de ser una inspiración del mundo islámico. Los cuatro lados del mundo y al centro el agua, la fuente. Pues bien, las monjas permanecieron aquí hasta 1835, hubo un intento de desamortización, pero la reina Isabel II paralizó la salida de los conventos femeninos. De ahí que en aquella etapa solo salieron los frailes dominicos, franciscanos y basilios de San Basilio del Tardón. Las monjas tuvieron también un interesante patrimonio artístico, del que hemos conocido muy poco, teniendo en cuenta que en 1936, en dos momentos en concreto, primero entre el 31 y 32 y definitivamente el 36, se asaltó estas dependencias y quemaron pues, todas las obras de arte que había aquí. En el año 32 las monjas abandonan el convento en una situación muy tensa en el transcurso de la Segunda República y ya definitivamente no volverán porque en el 36 queman la iglesia y las dependencias. De esa obra, ¿qué hemos podido saber, oír o entender?
Pues en la relación que se hace de los materiales quemados en el convento de Santa Clara aparece una obra de Juan Martínez Montañez, uno de los grandes imagineros del siglo de oro español. De Juan Martínez Montañez se le atribuye un San Juan Bautista aquí en el convento de Santa Clara. Las monjas no regresarán hasta el año 38. ¿Qué pasa? Pues que en el 36 tuvimos una guerra muy cruel en España y muy dura en Palma del Río, al extremo que cuando las tropas entran el 27 de agosto y se produce toda la tragedia de personas que son fusiladas, en Palma del Río llega a haber 1090 niños huérfanos. Se dice rápido, 1090 niños, y no lo digo yo porque estuviera allí para contarlo. Se hace un informe en diciembre de 1936 y el alcalde del pueblo emite ese informe al gobernador civil y le dice: tenemos 110 ancianos pidiendo por las calles en la mendicidad. Tenemos más de 300 viudas de guerra, que le habían matado el marido o el marido había salido huyendo hacia el frente o hacia el extranjero. Luego ya podremos hablar en otros momentos en el cementerio de ese tema. Y 1090 huérfanos. Eso es una calamidad para un pueblo como el de Palma del Río. Entonces, en el año 37 llega a Palma un cura que se llama don Carlos Sánchez Centeno y se pone en marcha la maquinaria del auxilio social. El auxilio social era un instrumento creado por el régimen para que esos niños fueran adoctrinados y a la vez, en cierto modo, alimentados. Y digo en cierto modo alimentados porque ahora os cuento. El cura, don Carlos Sánchez, crea un orfanato que se llama Orfanato Divino Maestro. Y aquí, donde estamos ahora, entran diariamente cerca de 600 niños. 600 niños que tienen que venir a las 8 de la mañana para poder desayunar algo, comer algo. Claro, a cambio tienen que aprender los cánticos del régimen, rezar, cantar, etcétera, etcétera. Son muchas las fotografías que hay aquí de los niños vestiditos con sus baberos blancos y cantando y recibiendo esa alimentación. Era tanta la miseria que algunos de esos niños murieron en este convento y fueron enterrados desde este convento. Otros niños no pudieron soportar la violencia o cierto trato que recibieron de algunos profesores, de algunos maestros. Y poco a poco, muchas madres, conocedoras de lo que estaba pasando, retiraron a sus hijos. Es verdad que hubo una alimentación. Hay una frase que yo he oído mucho en Palma del Río: don Carlos quitó mucha hambre. Es verdad. Pero es verdad que en aquella situación de miseria, mucha gente se aprovechó. Y se detectó en Palma del Río un caso de corrupción con la comida de los niños de Palma. Corrupción que fue hasta sancionada por el propio régimen, para que el propio régimen reconociera que se le estaba hurtando la comida a los niños. Y entonces, con el dinero destinado a los niños, no se compraba el 100% de los alimentos y bajó la calidad al extremo que terminaban hasta pasando hambre. Bueno, la situación del auxilio social del comedor Divino Maestro duró hasta 1946. Pero antes de la salida definitiva de los niños, las monjas regresaron. De una parte para acá se mantuvo el auxilio social con sus colegios y sus dependencias. Cuando se hizo la reforma, de una parte de ahí aparecieron dibujos de los niños en las paredes. Y de una parte para acá, del patio del Laurel, regresaron las monjas. Cuando los niños estaban jugando por aquí y por las ventanas, veían pasar las monjas. Como eran jóvenes novicias, vestían de blanco. Y entonces empezó la famosa leyenda, el mito: he visto un fantasma vestido de blanco, he visto una dama de blanco, y viene de aquellos años de la posguerra. Los niños salieron y el convento volvió a la clausura. De aquella etapa, las monjas, imaginarse que poco a poco había muy pocas monjas, quizás 12, 8, terminaron siendo 5 o 6. Mantener todo este edificio es dificilísimo. En las cartas que dirige la abadesa al convento le dice:
señor alcalde, ayúdenos económicamente, porque no tenemos ni para mantas, hace frío, se está cayendo el convento, está desangelado, y eso se va reflejando en la correspondencia de las monjas con las instituciones. En esos años la gente viene aquí pues al torno para comprar dulces, porque las monjas subsisten de varias formas. Una de ellas era elaborando dulcería, y había un dulce muy famoso que eran las pamplinas, harina, azúcar y leche, y que tuvieron mucho éxito en su forma romboidal y que aún recuerdan los mayores. También las magdalenas, los roscos o los bizcochitos con almendras y otros dulces más. Y otra de las cosas muy apreciadas para venir al torno es que las monjas de Santa Clara fabricaban las hostias sagradas, las formas, y eso tiene un troquel que va desechando lo que se llaman recortes. Entonces venían los niños y por el torno pedían los recortes, que me imagino que valdrían muy poco, a no ser que se lo regalasen las religiosas. Algunos de ellos todavía lo recordaréis, porque en el torno se tiraba de la campanita y llegaba una monjita y, aunque tú no la veías, te decía: Ave María Purísima, sin pecado concebida, que deseas, venga por recortes, hermana, y entonces compraba los recortes. Otra forma de subsistir de las religiosas era la costura. Ellas usían ropa, ayudaban a la gente en el mantenimiento de su ropa, y además fue muy curioso que en el resurgir de la Semana Santa de Palma del Río participaron muy activamente, de forma que aquí, en este convento, se confeccionaron y cosieron muchísimas de las túnicas y las capas que se van a vestir en las distintas cofradías de Palma. Por ejemplo, el nazareno. Aquí se elaboran las túnicas del nazareno, las primeras túnicas del nazareno y las del Santo Entierro con aquel material que se compró de Rouen, por aquello de la sotana, perdón, de la túnica de Rouen. Bueno, pues ¿cómo podían saber las monjas las tallas de las personas? Pues la de los adultos las calculaban con ellas mismas y con las personas que veían aquí, tenían sus santeros, etc. Y la de los niños, pues muy fácil, se resolvió el problema metiendo por el torno a 3 niños. A los niños de José Antonio Angulo, de Pérez Redondo, y al niño Rafaelito Carrasco Caamaño, al hijo de Rafael Carrasco, que era el practicante de las monjas. Entraron por el torno y les tomaron las medidas e hicieron las túnicas infantiles. Pues con esos medios fueron subsistiendo hasta 1970. No quería que se me olvidara una historia muy bonita vinculada con las monjas de Santa Clara. Y es que en 1835, cuando se produce la desamortización de Mendizábal, el fundador de este convento, el gran padre amatísimo de toda la orden franciscana de los observantes en la provincia de Los Ángeles, Fray Juan de la Puebla, había muerto y sido enterrado en el convento de Los Ángeles de Hornachuelo. Bien, pues cuando en el 1835, tienen que abandonar el convento, el prior de Los Ángeles de Hornachuelo se lleva una de las reliquias más codiciadas de aquel convento, la cabeza, el cráneo de Fray Juan de la Puebla. El cráneo fue llevado a Posada y se recogió en una familia vinculada al mundo franciscano. Pero el obispado de Córdoba, en 1876, dice que ese cráneo no puede seguir más tiempo allí y que tiene que instalarse en un convento de la orden franciscana. Y se decide que será en el convento de Santa Clara de Palma del Río. Se trasladan a Posada el párroco de la Asunción, don Cayetano Salamanca, varios religiosos exclaustrados de San Francisco y de otros conventos, y la abadesa de Santa Clara. Recogen el cráneo y el cráneo estuvo en este convento. Pero ¿qué pudo pasar con el cráneo? Posiblemente en los convulsos años de la década de los 30, las monjas entregaron el cráneo a la parroquia de la Asunción. Y un antiguo cura de la parroquia, que se llamaba don José Rodríguez Jiménez, el cura Colino, contó que el cráneo estaba enterrado en el crucero de la parroquia de la Asunción. ¿Dónde? No lo dijo exactamente. Habría que hacer una cata de la parroquia para localizar el cráneo del venerable Fray Juan de la Puebla. Bueno, pues esos son algunos de los hitos de esas monjas. No quiero tampoco olvidar
que entre ellas hubo algunas destacadas paisanas. Por ejemplo, en 1928 tomó el hábito de monja clarisa la hermana, en aquella época la hermana Serafina Angulo Colomina. Fueron sus padrinos don Félix Moreno Ardanui y doña Enriqueta de la Cova, y dieron un convite porque se celebraba como una boda. La monja, sabéis que se casaba con Dios y se celebraba como una boda, vestida ella de blanco, le era entregado al convento. La madre Serafina Angulo fue la abadesa que en 1970 cierra el convento. Ya vivió. Desde 1928 estaba aquí ingresada y en 1970 es la que le echa la llave. Otra de esas monjas palmeñas era Trinidad Cano, Sor Carmen de Jesús. Su hermano Enrique todavía vive, lo podemos ver todas las mañanas en la puerta del ayuntamiento sentado en el banco apaciblemente viendo pasar la vida. Pues bien, estas monjas en 1970 se las llevan a distintos conventos de Andalucía mayormente, algunas también incluso de Extremadura, en Belalcázar, en Sevilla, en Badajoz, en Córdoba. Creo que han muerto todas, si vive alguna, pero ya muy desmemorizada, ya con cerca de más de 90 años. Hasta recientemente hemos tenido algún testimonio de ella. Se van en el 70 y donan al pueblo alguno de los enseres. Tenían muy poco, lo habían perdido casi todo en el 36. Así, por ejemplo, a la parroquia de San Francisco le regalan una virgen que se convertiría en la Virgen de Belén de la parroquia de San Francisco, pero no tenía niño Jesús. Y entonces el padre Paco le adquirió una talla de niño Jesús, se restauró en Córdoba y se presenta hoy como la Virgen de Belén en su capilla de la antigua capilla de San José. Y unos asientos neogóticos de madera tallados muy bonitos se los dio a la Hermandad de la Oración en el Huerto. Si queréis algún día verlo, al entrar en San Francisco, a mano izquierda, están en la capilla. En el 70 se le echa la llave y se produce algo terrible. Lo que no está habitado se va perdiendo, se va derrumbando. Yo entré aquí, la primera vez que entré aquí sería en la década de los 70, ya había entrado antes al Torno, y aquí lo que había, este hermoso patio, pero ya había hierbas. Al poco tiempo, esas hierbas ya se habían convertido en árboles, y los árboles habían atrapado las columnas, empezaron a deformarlas. No había nadie que tomara decisión alguna sobre el futuro de Santa Clara. En 1979 llegan las elecciones municipales, primeras democráticas, y una de las primeras medidas es empezar a hablar con el obispado de que hay que actuar de urgencia en Santa Clara porque se hunde. Se le hace un techo de uralita, me parece que era casi uralita metálica, y se recubre las columnas con ladrillos para que no se vengan abajo. Bueno, eso fue el principio de una larga negociación y recuperación hasta llevar a cabo la restauración del edificio con las escuelas taller y hasta que el obispado definitivamente, en un primer momento, permuta el convento por una iglesia en el barrio del Quinto Centenario y definitivamente lo vende por una cantidad de dinero y la que iba a ser iglesia se convertirá en biblioteca pública y el convento ya definitivamente se pone a nombre del Ayuntamiento de Palma del Río y se liquida esta operación para que hoy podamos tener lo que muchas veces hemos definido como la joya de la corona. El convento de Santa Clara, considerado por los expertos en arquitectura del mudéjar renacentista como una obra única y singular, que además tiene detalles pues preciosos que ustedes ahora van a disfrutar contemplando este claustro. Les ruego por favor que no accedan a las salas que puedan estar abiertas porque se está preparando el futuro Museo Vittorio Luchino, que cuando tengamos la oportunidad de verlo, verán ustedes que es una de las joyas de los museos del siglo XXI de España y del mundo. Pues bien, vamos a recorrer el claustro, vamos a bajar por las antiguas casas de Juan Manosalva, el que mató a su mujer, pasaremos por el patio del Laurel, llegaremos a la iglesia, donde nuevamente nos vamos a encontrar con los azulejos de ramo rejano y con las alambrillas que os conté antes. Veremos el torno, la logia y el pozo. Y no vamos a pasar por la puerta del restaurante, volveremos a salir y los grupos podremos ver el cementerio de las monjas, el lavadero y el aljibe. Como detalle, antes de poner punto y final a este sitio, fíjense en un detalle. Hubo que hacer una obra en el siglo XVIII
para ampliar la calle paralela a la iglesia, porque se hizo la nueva iglesia, la parroquia barroca de la Asunción. Al realizar ese desplazamiento del edificio, ese lado hubo que obrarlo nuevamente. De ahí que si todas las galerías son mudéjares, tan solo encontraremos una galería barroca con esas columnas que unos dicen salomónica, otros dicen heliocéntrica, pero en fin, que corresponden por su metodología, por su arquitectura, por su tipología, a la fachada de la parroquia de la Asunción, donde vemos el ladrillo cerámico tallado, pero ya con las características del barroco, con ese torneado tan bonito. Pero ha mantenido el equilibrio de los arcos escarzanos rebajados de la planta alta y sobre todo el sinfín de detalles de los capiteles, las columnas y las basas de este lugar soportado sobre estos pilares. En fin, el convento de Santa Clara es una referencia de nuestra historia religiosa, de nuestra historia medieval, moderna y contemporánea, de lo que un edificio puede dar de sí y que está en la línea de los edificios que han tenido un uso religioso y que hoy en día pueden tener un uso público. De ahí que en el patrimonio andaluz son muchos los edificios cargados de historia que hoy tienen una utilidad para la sociedad en la que nos movemos. Disfruten de Santa Clara y vayan por el mundo presumiendo que tenemos uno de los conventos más bonitos de España. Buenas noches y muchas gracias.